Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy tenemos un tema súper jugoso, algo que ha estado en boca de todos, literalmente, desde hace mucho tiempo. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre Andercel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja favorita de muchos. Y no solo eso, vamos a desentrañar, bueno, la verdad revelada sobre su relación, o la falta de ella, mejor dicho. Prepárense para un vídeo lleno de chismes, análisis y por supuesto mucha información. Si eres fan de las series turcas y especialmente de Love is in the Air, seguramente sabes de qué estamos hablando. Hande y Kerem, o Eda y Serkan para los fans más acérrimos, protagonizaron esta exitosa serie que conquistó corazones en todo el mundo. Y claro, la química entre ellos fue tan palpable, tan evidente, que el público, los medios, todos, esperaban que la ficción se convirtiera en realidad. Y por un tiempo parecía que sí. Pero como todos sabemos, la vida a veces es mucho más complicada que una telenovela, ¿verdad? En este vídeo vamos a repasar toda la historia, desde el flechazo inicial en el set de grabación, pasando por los rumores, las fotos, las declaraciones, hasta llegar a la situación actual. ¿Estuvieron realmente juntos? ¿Por qué terminaron, si es que realmente estuvieron juntos? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Hande y Kerem, y vamos a analizar cada detalle. Y antes de que empecemos a bucear en este mar de rumores y especulaciones, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco y actual sobre tus series y celebridades favoritas. Suscríbete ahora, no te arrepentirás. Bueno, empecemos por el principio. Andercel y Kerem Bürsin, dos actores turcos jóvenes, talentosos y, admitámoslo, muy guapos. Se conocieron en el set de Love is in the Air en 2020 y desde el primer momento, la chispa fue innegable. La serie, una comedia romántica que contaba la historia de Eda, una estudiante de arquitectura, y Serkan, un exitoso empresario, se convirtió en un fenómeno mundial. Y la conexión entre Hande y Kerem, tanto en pantalla como fuera de ella, fue el ingrediente secreto que conquistó a millones de espectadores. La historia de Love is in the Air ya era de por sí un éxito asegurado. La trama, sencilla pero efectiva, giraba en torno a un malentendido que unía a Eda Yildiz y Serkan Bolat. Eda, una joven que sueña con estudiar en Italia, ve truncados sus planes cuando la empresa de Serkan, a la que le solicitó una beca, la retira. Para vengarse, Eda decide fingir que está comprometida con Serkan, con el fin de manipularlo y obtener la beca que necesita. Sin embargo, lo que comienza como un juego se convierte en algo mucho más profundo. A medida que la serie avanzaba, la relación entre Eda y Serkan se volvía más compleja y emotiva. Los guionistas supieron crear situaciones que generaban empatía en el espectador, y los diálogos, llenos de ingenio y sentimiento, contribuían a la conexión entre los personajes y el público. La serie estaba llena de momentos románticos, cómicos y dramáticos, que mantenían al espectador enganchado a la pantalla. Pero sin duda el elemento crucial que hizo que Love is in the Air trascendiera fronteras fue la química entre Andercel y Kerem Bürsin. Su conexión era tan palpable que era imposible no creer en la historia de amor que estaban interpretando. Los fans de la serie comenzaron a especular sobre si la relación de Eda y Serkan traspasaría la pantalla. Y no tardaron en aparecer las primeras señales. Los fans comenzaron a notar ciertas señales. Miradas cómplices, risas compartidas, publicaciones en redes sociales con mensajes sugerentes. La ilusión crecía día a día. Era evidente que la conexión entre Hande y Kerem era especial, y que no se limitaba únicamente a la interpretación. Los paparazzi, por supuesto, no tardaron en hacer su trabajo, y pronto comenzaron a aparecer fotos de la pareja disfrutando de citas, paseando por la calle tomados de la mano, y hasta de vacaciones juntos. Todo indicaba que el amor había traspasado la pantalla. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y teorías sobre su relación. Se analizaban cada gesto, cada publicación, cada like. La expectativa era enorme y la esperanza de ver a Eda y Serkan convertidos en Hande y Kerem era compartida por millones de personas en todo el mundo. Para muchos el punto de inflexión fue cuando fueron fotografiados besándose en las Maldivas. La confirmación oficial que todos esperaban.
La noticia se viralizó rápidamente y las redes sociales explotaron con mensajes de alegría y felicitación. Parecía que Eda y Serkan, Hande y Kerem, estaban viviendo su propio cuento de hadas. Las fotos de las Maldivas con la pareja disfrutando del sol y la playa, abrazándose y besándose, fueron la prueba definitiva. La noticia recorrió el mundo, y los medios de comunicación se hicieron eco de la relación. Durante su relación, que duró aproximadamente 1 año y medio, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en entrevistas, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Todo parecía perfecto hasta que, de repente, ya no. La pareja se mostraba feliz y enamorada en público. Asistían juntos a eventos, compartían momentos en sus redes sociales, y no dudaban en expresar su amor y admiración mutua. Hande con su belleza y elegancia y Kerem, con su encanto y carisma, formaban una pareja ideal. Eran la envidia de muchos y la admiración de todos. Sin embargo, como suele suceder, la realidad es mucho más compleja que la ficción. Detrás de las fotos, las entrevistas y los mensajes románticos, se escondían las presiones de la fama, los compromisos profesionales y las diferencias individuales. La intensa atención mediática, las agendas apretadas y las expectativas de los fans, pudieron haber afectado la relación. En enero de 2022, saltó la noticia, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El mundo se paralizó. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Algunos decían que la incompatibilidad de horarios y las largas distancias habían sido el detonante. Otros que las diferencias de personalidad y las presiones mediáticas habían desgastado la relación. También hubo quien especuló sobre terceras personas, aunque nunca se confirmó nada al respecto. La noticia de la ruptura fue un duro golpe para los fans. La pareja había conquistado sus corazones, y la noticia de su separación generó tristeza y desilusión. Las redes sociales volvieron a arder, esta vez con mensajes de apoyo a ambos actores, y con especulaciones sobre las causas de la ruptura. Lo cierto es que ni Hande ni Kerem hicieron declaraciones oficiales sobre las causas de su ruptura. Se limitaron a confirmar la noticia de manera escueta, y pidieron respeto a su privacidad. Esto, por supuesto, solo alimentó aún más la curiosidad y la especulación de los fans y los medios de comunicación. La falta de explicaciones oficiales solo generó más rumores y teorías. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué la pareja que parecía tan perfecta había decidido separarse? Las preguntas quedaron sin respuesta, y la incertidumbre se apoderó de los seguidores. Desde entonces, ambos han continuado con sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado nuevas series y se ha convertido en un icono de la moda y la belleza. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, y ha mantenido una activa presencia en las redes sociales. Hande, tras la ruptura, se ha enfocado en su carrera y en su crecimiento personal. Ha protagonizado la serie Esenkalkapm, y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Además ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas internacionales. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en diversos proyectos. Ha participado en películas y series, y ha mantenido una activa presencia en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida y se comunica con sus fans. Pero, ¿qué hay de la famosa verdad revelada? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, lo primero es que independientemente de los motivos reales de su separación, Hande y Kerem mantuvieron una relación que fue significativa para ambos. La química que vimos en Love is in the Air era auténtica y su amor parecía real. Es importante recordar que aunque las relaciones en el mundo del espectáculo pueden parecer perfectas desde fuera, la realidad es mucho más compleja. La presión mediática, los compromisos profesionales y las diferencias individuales pueden afectar a cualquier pareja. La historia de Hande y Kerem es un reflejo de esto. La realidad es que las relaciones, incluso las más intensas y apasionadas, pueden llegar a su fin. La vida es compleja y muchas veces las circunstancias, las personalidades y las presiones externas pueden influir en el rumbo de una pareja.
Es posible que, como sucede con muchas parejas, la intensidad inicial se diluyera con el tiempo, que surgieran diferencias irreconciliables, o que simplemente el amor se transformara en otra cosa. Es importante respetar la privacidad de Hande y Kerem, y no especular sobre las causas de su separación. Cada persona tiene su propia historia, y las razones por las que una relación termina son complejas y personales. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, creo que es algo que solo el tiempo dirá. A día de hoy, no hay ninguna señal que indique que Hande y Kerem estén pensando en volver. Cada uno ha seguido su camino, y parece que ambos están felices y enfocados en sus respectivas vidas. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. La posibilidad de una reconciliación es algo que solo el futuro dirá. Los fans, por supuesto, siempre mantendrán la esperanza de volver a ver a Hande y Kerem juntos. Sin embargo, es importante respetar sus decisiones y su privacidad. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas historias de amor que nos recuerdan que el amor, en todas sus formas y manifestaciones, es algo bello y valioso. Aunque su relación haya terminado, el recuerdo de su amor y la magia que crearon juntos en Love is in the Air siempre permanecerán en la memoria de sus fans. La historia de Hande y Kerem, como la de Eda y Serkan, nos deja una valiosa lección: el amor, en todas sus formas y manifestaciones, es algo bello y valioso. A pesar de que la relación haya terminado, el recuerdo de su amor y la magia que crearon juntos en Love is in the Air siempre permanecerá en la memoria de sus fans. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Hemos repasado la historia de Hande y Kerem, desde el flechazo inicial hasta la triste noticia de su separación, y hemos analizado las posibles razones detrás de esta. Hemos visto un poquito de sus vidas y hemos especulado como nos gusta hacerlo. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Gracias por ver el vídeo hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus teorías sobre Hande y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que algún día volverán? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? Déjenmelo saber en los comentarios. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la próxima.